Los porcentajes de fatiga y autorregular el volumen de entrenamiento se ha vuelto a poner de moda. Pero, ¿qué es autorregular el volumen de entrenamiento? Un ejemplo muy claro de autorregular el volumen de entrenamiento es, por ejemplo, programar un entrenamiento por pérdida de velocidad. Hacer series hasta conseguir un 10% de pérdida de velocidad o un 20% de pérdida de velocidad. Pero, ¿y si no tienes encoder? Bueno, pues los porcentajes de fatiga son un método de simular un encoder, pero sin tener encoder. Un ejemplo muy práctico de esto es, por ejemplo, hacer una top set de sentadilla a RIR 2 y reducir la carga un 5 o 10%. Y hacer series hasta volver a conseguir un RIR 2 al mismo número de repeticiones que estamos haciendo. Si tú haces una top set a RIR 2, reduces la carga un 5% y haces series hasta otra vez conseguir un RIR 2, en teoría estás consiguiendo un 5% de fatiga, porque tu capacidad de aplicar fuerza es un 5% menor. Ahora, estos métodos de cuantificación y autorregulación del volumen no son nada novedoso, no es nada nuevo. Es más, los porcentajes de fatiga fueron creados por Mike Tuchscherer y fueron utilizados con todos los atletas del equipo RTS hace 7-8 años. Y el mismo Mike Tuchscherer, su creador, dejó de utilizarlos hace 4 años. Así que, si el método es tan bueno y está tan de moda, ¿por qué su propio creador dejó de utilizarlos? Pues eso. Lo primero que tenemos que tener en cuenta al utilizar cualquier método de cuantificación, ya sea de la intensidad o del volumen, es el por qué lo estamos utilizando. Nuestro objetivo es colocar el peso adecuado en la barra y levantarlo el número adecuado de veces. Para el peso adecuado en la barra utilizamos los métodos de cuantificación de la intensidad, ya sea porcentaje de 1RM, peso establecido o RP y RIR, siendo cada uno de ellos más útil o menos útil según qué situaciones y cada uno con sus pros y contras. Mientras que los métodos de cuantificación del volumen tratan de decirnos cuál es el número adecuado de veces que tenemos que levantar la barra. Para eso tenemos cosas como el tonelaje, series efectivas, stress index, porcentajes de fatiga, encoders, etc. Pero no todos estos métodos están autorregulados. Los únicos autorregulados de los que he mencionado son los porcentajes de fatiga y el encoder. Además es importante medir lo que queremos medir. Nosotros, al utilizar porcentajes de fatiga o pérdida de velocidad, estamos midiendo la fatiga, pero nosotros lo que realmente queremos medir es el estímulo. Una cosa es la fatiga generada y otra cosa es el estímulo conseguido. Por lo cual es importante diferenciarlos. No por tú conseguir un 5 o un 10% de fatiga vas a conseguir un 5 o 10% más de estímulo. Son cosas diferentes. Además, al utilizar un método de cuantificación del volumen, las dos métricas principales que queremos obtener de ello es, primera, ¿puedo recuperarme de este entrenamiento? ¿Me estoy recuperando de él? Y segunda, ¿es suficiente entrenamiento? ¿Es suficiente dosis de entrenamiento para que yo pueda progresar? La primera métrica, que es si me estoy recuperando de entrenamiento, la puedo medir de manera mucho más directa y fiable simplemente con cuestionarios de bienestar. Por ejemplo, ¿cuántas agujetas tengo esta semana? ¿Tengo algún tipo de dolor articular? ¿Qué motivación tengo para entrenar? ¿Cómo de bien he dormido? ¿Qué sensación de cansancio tengo? Mientras que, por ejemplo, la métrica de si estoy mejorando lo puedo medir también de manera directa, ya sea con gráficas de 1RM, con un RM estimado o simplemente con monitorización semanal para ver si esta semana he mejorado respecto a la semana anterior o respecto al bloque anterior. Por lo cual, el hecho de utilizar un porcentaje de fatiga para obtener dos métricas que puedo conseguir de manera directa y mucho más fiable es simplemente pues, menos práctico. Nos interesa simplemente medir de manera directa lo que podemos medir de manera directa. Entonces se podría decir que los porcentajes de fatiga son una herramienta complicada para medir de manera indirecta algo que ya podemos medir con otras herramientas de forma directa y con menos margen de error. Te quiero plantear una pequeña analogía que escuché al propio creador de este método como justificación para dejar de utilizarlo. Imagínate que quisieras medir cómo de alta es tu casa. Una manera de medir cómo de alta es tu casa podría ser subir al techo, coger una moneda, tirarla desde el techo, medir cuánto tiempo tarda la moneda en llegar al suelo y con ese tiempo que ha tardado en llegar al suelo, meter esos datos en una fórmula y calcular de manera indirecta cuál es la distancia desde el techo hasta el suelo. Suena bastante complicado y tiene bastante margen de error. Mientras que otra forma
de medirlo sería simplemente coger una cinta métrica y ver cuánta distancia hay desde el suelo hasta el techo de tu casa. En teoría, y citando a Mike Tushar, como digo, ambas deberían de darnos el mismo resultado, pero como te digo, la primera es mucho más complicada y probablemente da mucho más margen de error. Ahora, no todo es blanco-negro, sino que tiene matices. Si quieres indagar un poquito más sobre los pros y los contras de autorregular el volumen de entrenamiento, tengo un artículo hablando sobre ello en la página web de RBT, así que te recomiendo que le eches un vistazo como complemento a lo que te estoy comentando en este vídeo. Un argumento muy común para justificar el uso de autorregular el volumen de entrenamiento, ya sea por porcentajes de fatiga o ya sea por pérdida de velocidad, es la diferencia entre sesiones a nivel de recuperación. En el sentido de, imaginemos que yo duermo mal un día o un día como mal. Llego a la sesión de entrenamiento y mi capacidad de trabajo es peor. Por lo cual, como autorregulo el volumen de entrenamiento, ese día, como sé que voy a tolerar menos series, pues bueno, haré menos series. Hay que llevar cuidado con esto, porque es un error muy común. Nosotros, si tenemos un problema a nivel de capacidad de trabajo por medidas que tienen solución, como puede ser el descanso o la alimentación, lo que debemos hacer es mejorar esas métricas. Es decir, dormir mejor y más horas y comer mejor y en una cantidad adecuada a nuestros objetivos. Un error común es pensar que porque yo autorregulo el volumen de entrenamiento y un día haga menos series, estoy igualando el estímulo. Esto no es así. Es decir, si tú has dormido peor, llegas al gimnasio y haces menos series, lo que estás haciendo es generar menos estímulo. Sí, claro, a nivel de fatiga intrasesión lo estamos igualando, pero a nivel de estímulo semanal, el estímulo es peor y menor. Así que puede ser que al final de semana no hayamos conseguido el estímulo que queríamos y no consigamos progresar. Pero, ¿y si mi descanso siempre tiene mucha variabilidad? Porque no depende de mí, sino de factores externos. Por ejemplo, debido a mi trabajo, hay muchas noches en las cuales no duermo bien. Bueno, volvemos a lo que he comentado antes. Si tú sabes que vas a tolerar menos volumen de entrenamiento, lo que tienes que hacer es reducir el volumen de entrenamiento, ya sea por el método que estés utilizando. Ya uses tonelaje, ya uses series efectivas, que ya uses Stress Index, el método que tú utilices. Si sabes que vas a tolerar menos volumen de entrenamiento y no te estás recuperando ese volumen de entrenamiento, redúcelo directamente. No intentes complicarte utilizando porcentajes de fatiga. ¿Toleras menos de entrenamiento? Haz menos entrenamiento. Nuestra recomendación desde el equipo RBT es que asignes un valor de Stress Index semanal a tu entrenamiento, ya sean 20 puntos, 24 puntos o los que sean, y monitorízalo semana a semana. Mira a ver a través de cuestionarios si con ese Stress Index y con esa selección de ejercicios te estás recuperando bien de semana a semana. Y además, con gráficas de RM o un RM estimado o simplemente estando atento de semana a semana, revisa si estás mejorando. Si el estrés es demasiado alto y no puedes recuperarte, redúcelo un 10-20%. Si por el contrario es demasiado bajo, estás recuperado de sobra y no estás progresando, súbelo un 10-20% y juega con esas variables. Es decir, toca de manera directa las métricas que te interesan y no te compliques con métodos de cuantificación complejos o que nos miden de manera indirecta métricas porque simplemente nos dan más margen de error. Desde RBT tenemos el lema de métodos complementarios. Este lema lo que quiere decir es que bajo nuestra filosofía y forma de entender el entrenamiento, nosotros no dejamos de lado nunca ninguna herramienta que pueda ser en algún caso útil. Ahora mismo no tenemos mucha predisposición hacia los porcentajes de fatiga y la autorregulación del volumen de entrenamiento por todo lo que he comentado en este vídeo. Pero, si en un futuro tengo un atleta o algún problema y a través de una solución de problemas creativa considero que puedo utilizar estas herramientas para solucionar algún problema retórico que me surja, no voy a tener ningún problema en utilizarlas. Simplemente que hasta ahora pues no me ha surgido ningún caso en el cual yo pueda utilizar estas herramientas para solucionar un problema que tenga con alguno de mis atletas. Como hemos visto, los porcentajes de fatiga no son algo novedoso, no son la panacea, nadie ha reinventado la rueda con ellos, son un método que tienen prácticamente una década de antigüedad y que su propio creador dejó de utilizarlos hace media década. Así que sé crítico con tu entrenamiento
sé objetivo con los métodos de cuantificación que utilizas y, por supuesto, ten un motivo de peso para utilizar cada uno de ellos. Ten claro qué es lo que estás intentando conseguir y medir con ellos, y si hay un método que puede conseguir eso mismo que quieres conseguir de manera más directa, con menos margen de error o de manera simplemente más sencilla, utiliza ese respecto al otro. Hasta aquí todo lo que te quería comentar. Si te ha gustado el vídeo, compártelo para que llegue a más gente, y si te ha quedado alguna duda o simplemente me quieres comentar algo, me lo puedes dejar en los comentarios abajo. Espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima. Un saludo. No sé si se ve el dedo. ¿Se ve el dedo? Pues abajo tiene. Donde sea. El corazón, el suscríbete. Bien. Adiós. Eso no va a quedar de bloopers de puta madre.